Amén. Bendiciones. Dios les bendiga. Dios les guarde. Estamos contentos, estamos felices, alegres, porque Jesucristo ha resucitado. Bendito sea nuestro Dios. Ese es el centro del Evangelio, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios, la santa palabra de Dios nos dice, porque si Él vive, nosotros también viviremos. Esto es una gran verdad. Esto no es un mito, no es una historia, no es una fábula. Esto es ciertísimo, como dice la bendita Escritura, que si Él vive, nosotros también viviremos juntamente con Él. Estamos muy contentos. Bendito sea nuestro Dios, porque nuestro Señor Jesucristo dice la palabra de Dios que murió, pero que también resucitó. Se levantó de entre los muertos. Bendito sea nuestro Dios, y es una alegría para nosotros adorar a un Dios vivo y verdadero. El que nos escucha, bendito sea nuestro Dios. Él vive por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Y estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la palabra de Dios en el capítulo 24 del libro de San Lucas, a partir del versículo 1. Los cuatro evangelios narran la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios, porque como dije hace un momento, esto es la médula, es el centro del evangelio. Porque si Cristo no hubiera resucitado, entonces sería otra religión más. Pero sabemos que esto no es religión, esto es una comunión íntima con el Dios vivo y verdadero, para que en esta tierra, dice la Biblia, que vivamos bien, vivamos en paz, tiempos de refrigerio, cuando tenemos al Dios vivo y verdadero. Gloria a Dios. El libro de San Lucas, capítulo 24, a partir del versículo 1, dice así la bendita palabra de Dios. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Gloria a Dios. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Él lo cumplió. Tal como lo prometió, así lo cumplió, que iba a resucitar al tercer día. Versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Gloria a Dios. Hasta aquí está la narración de lo que narra el evangelista Lucas. El capítulo 20 también del libro de San Juan, allí narra la palabra de Dios, la resurrección. En Mateo capítulo 28 del 1 al 9, allí también vamos a leer la escritura, lo que dice en Mateo. Gloria a Dios. Porque Marcos también narra este acontecimiento tan glorioso, tan hermoso. Bendito sea nuestro Dios. Capítulo 28 del libro de Mateo. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Dice la escritura: pasado el día de reposo,
al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto. Aquí lo narra un poco más diferente, con un poco más de detalles. Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Gloria a Dios. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Esa es la expresión, que no está aquí. Vemos que la tumba de Buda, Gautama Siddhartha, ahí está la tumba y dice aquí yace, ahí está la tumba de Mahoma, que está en la Meca, ahí está el líder de los musulmanes. Pero nuestro Jesús, eso es la grande diferencia, que la tumba de Jesús está vacía. Él no está aquí, Él ha resucitado. Y aquí está la expresión que nos dice el evangelista Mateo en el versículo 6, 28:6. No está aquí. Gloria a Dios, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Todos esos grandes pensadores, filósofos, sabios que han existido en esta tierra, todos han muerto. Y ahí está su tumba. Pero la tumba de Jesús es famosa porque Él no está allí, está vacía. Y eso es glorioso, porque nuestro mayor, se puede decir, nuestro mayor líder, nuestro Dios Todopoderoso, Jesucristo de la gloria, Él vive y reina para siempre. Bendito sea nuestro Dios. Y Él mismo lo declara. Allá en Apocalipsis cuando dice: porque yo soy el que estuve muerto, pero que ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Venció al diablo, a Satanás, la serpiente antigua, lo venció la muerte para darnos vida y una vida en abundancia, no solamente en esta tierra, sino la vida eterna, que es la que nos espera. El apóstol Pablo, teniendo esta convicción, él mismo declara esta bendita palabra: he guardado la fe. Cuando dice la buena batalla de la fe, dice: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo tanto, me espera la corona de justicia, la cual me dará Dios mismo, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida, a todos aquellos que estamos esperándolo. También dice que nos está reservada la corona de justicia, la cual nos dará Dios mismo, porque Él vive y reina para siempre. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro, porque sin santidad nadie verá al Señor. Si queremos ver al Dios vivo y verdadero, dice la bendita Escritura, que tratemos o hagámoslo de mantenernos puros, sin contaminación del mundo, del enemigo, sino que entre más nos acercamos al Rey de la Gloria, más vamos olvidando de los deleites temporales, de las cosas de este mundo. Entre más nos acercamos a Él, bendito sea nuestro Dios. Es lo que dice la bendita Escritura, segunda de Corintios 3:18. Y ahora nosotros todos, viendo como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Quiere decir que la obra que Él comenzó en nosotros la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo, pero eso depende de cada uno de nosotros. El acercarnos a Dios, como dice el salmista ya en el Salmo 73, el acercarme a Dios es el bien, me conviene, es el bien para mí el acercarme a Él. Bendito sea nuestro Dios. Así que Él vive y reina para siempre. Versículo 7, estamos en el capítulo 28 del libro de Mateo. E id
pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, que es el gozo que tenemos nosotros, gloria a Dios, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, ya con cuerpo resucitado, glorificado, diciendo, salve, que era un saludo conforme a los judíos. Y ella acercándose, abrazando sus pies, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me veréis. Ahí ya no dijo a mis discípulos, sino dijo a mis hermanos. Mire, es un Dios tan grande, tan poderoso, que la Biblia dice que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo para hacerse semejante a nosotros. Él mismo se bajó a la condición de hombre para llamarnos hermanos, hermanos. Aunque Él nos llame hermanos, Él sigue siendo el Dios vivo y verdadero, el Dios puro, el cual la Biblia dice que no hubo defecto en Él. Es un cordero sin mancha, un cordero inmolado, sin defecto. Era necesario que viniera Él dejando su trono de gloria a morir por todos los pecadores, dice la bendita escritura, que Él vino a morir por todo aquel, para todo aquel que se arrepienta de sus pecados, todo aquel que ya está cansado de vivir la vida como lleva, ya dice, ya, hasta aquí. Ahora, el punto es recibir a Jesús en tu corazón, que Él en ese instante te sella con el Espíritu Santo de Dios. Además, la Biblia dice que en ese momento tu nombre es escrito en el libro de la vida, para cuando un día que llegues a la eternidad, que dejes esta tierra, tu nombre está apuntado, está anotado en ese libro de la vida. Bendito sea nuestro Dios. Pero empezamos con recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Le damos toda la gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Así que Jesucristo, Él vive y reina para siempre. El Evangelio de San Marcos lo narra un poco también diferente. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a Marcos 16. ¿Qué es lo que nos dice el evangelista Marcos? Gloria a Dios, acerca de la resurrección de Jesús. Estamos viendo puntos, detalles que unos narran y otros no los narran, pero este lo narra un poquito más diferente. A partir del versículo 1, 16:1 del libro de San Marcos, nos dice la escritura: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Esa era la costumbre judía, comprar, ungir todo aquel que se había muerto, lo ungían con esos aceites aromáticos, lo envolvían como en vendas y ya lo dejaban allá en el sepulcro. Versículo 2, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Aquí está la palabra, aquí está la expresión poderosa. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como él os dijo. Todo se cumple tal como Dios lo ha dicho. Todo se tiene que cumplir, porque cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Bendito sea nuestro Dios.
Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien habían echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, dice la Biblia, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. Así está mucha gente todavía, sabiendo que hay un Dios vivo y verdadero, de Jesucristo que fue a la cruz a morir por todos los pecadores. Muchos todavía no creen eso. Están o lo creen en el pensamiento solamente, no lo creen en el corazón. Porque mucha gente, la mayoría de gente dice, yo creo en Dios. Y muchos dicen, yo creo en Dios a mi manera. No es a tu manera, es a la manera de Dios. Y no hay que creerlo solamente en la mente, sino en el corazón. Porque cuando se cree en el corazón, entonces hay obediencia a esta bendita palabra. Entonces los verdaderos discípulos siguen las huellas, los pasos de Jesús, así como el libro de los Hechos nos narra que los primeros discípulos, después de la ascensión, cuando vino el Espíritu Santo, ellos siguieron las huellas, los pasos de su maestro, de su líder. Y ese es el modelo que nosotros debemos seguir. La Escritura nos dice, puesto los ojos en Jesús. Él es nuestro gran modelo, nadie más. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Allá que no se pierda el enfoque, que no se pierda la mirada en Jesús, seguir las huellas del Maestro, las enseñanzas que Él nos dejó. Los hombres fallamos, pero el único que no falla es Él, el único perfecto es Él. Por eso, si alguien falló, tú no pongas la mirada en nadie de los hombres, sino en Jesús, puesto los ojos en Jesús. Él es el verdadero. Bendito sea nuestro Dios. Alabado sea su santo y bendito nombre. Y aquí fue la última encomienda que les dijo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere a este evangelio, el que creyere y fuere bautizado. El bautismo es un paso de obediencia porque ya creíste en ese sacrificio de Cristo, creíste en la resurrección, así que como consecuencia viene el bautismo en agua. Aquí dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Creer a este bendito evangelio, creer a esta bendita palabra, para que dice la Biblia, para que vengan tiempos de refrigerio para nuestras vidas, para que dice el apóstol Pedro, para que vengan tiempos de paz a nuestras vidas. El glorioso Espíritu Santo de Dios reposa en nosotros. Y ahora, como dice la Escritura, ahora ya no soy yo, es la gracia de Dios en mí, la que actúa en mí, no soy yo. Él es el que toma control de mis pensamientos, toma control de mis sentimientos, y ahora ya, como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ya mi ser ya no soy yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, dice, se entregó a sí mismo por mí. Así que la persona que verdaderamente cree en esta resurrección, en el sacrificio de Cristo, ha creído a este evangelio, ya no es la misma persona. Hay una transformación, porque Dios tomó control del corazón y cambia los corazones, porque Él dice, esparciré agua limpia y les voy a quitar ese corazón de piedra.
y les voy a dar un corazón de carne. Gloria a Dios, un corazón sensible a Él. Perdón. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Así que vamos a la bendita Escritura. Nos falta ver el Evangelio de Gloria al que vive por toda la eternidad. ¿Ya vimos los 4 evangelios? ¿O falta el Evangelio de San Juan? San Juan capítulo 20. Gloria a Dios. Allí también, si usted está anotando, está apuntando, allí está la bendita Escritura, donde dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y el otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. En el versículo 11 dice la Escritura: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él había dicho estas cosas. Vemos que los 4 evangelios narran este glorioso acontecimiento, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo que ya estaba escrito de él. Él solamente dice que vino a cumplir lo que estaba escrito de él. Ya los grandes profetas del Antiguo Testamento habían dicho de lo que había de acontecer, del Mesías que había de venir. Así que esto es, dice, para que la Escritura se cumpliese. Ya lo hemos dicho antes, un poquito más de 300 profecías se cumplieron con el nacimiento de Jesús, con la crucifixión de Jesús y con la resurrección. Más de 300 profecías se cumplieron en el Señor Jesucristo, como el Mesías prometido. Ahí estaba ya. Ahora ha resucitado. Nos tocó un tiempo en esta generación, esta dispensación de la gracia, nos tocó este tiempo de que ahora podemos tener al Espíritu Santo de Dios, y que por medio del Espíritu Santo de Dios, que Él que es el que nos convence, el que nos da esa convicción de que esto es ciertísimo, es el Espíritu Santo de Dios. Gloria al que vive por toda la eternidad. Ya estaba profetizado desde Éxodo capítulo 12. Allí narra del cordero inmolado, narra de un cordero sin defecto. Cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud allá en la tierra de Egipto, allí el Señor oyó, dice, el clamor de su pueblo, y entonces es cuando él dio las indicaciones. Después de las 10 plagas que hubo en Egipto, entonces dice la palabra de Dios que las instrucciones de Dios, que un cordero por familia, y que la sangre de ese cordero iban a poner allá en los dinteles de la puerta, para cuando viniera el ángel destructor, entonces él lo que miraba era la sangre en los dinteles de la puerta de cada hogar, de cada familia.
como se les fue dicho. Y entonces dice la Biblia que el ángel destructor pasaba de largo. Y esto es, se le dice en hebreo Pesaj, que quiere decir Pascua. ¿Qué es Pascua? Pascua es pasar de largo, no tomar en cuenta nuestros pecados. Es la libertad. Es la libertad del pueblo de Israel y para nosotros dice la palabra de Dios que somos libres gracias al sacrificio, a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estad firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Él es nuestra Pascua y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Jesucristo es el Cordero Pascual, por lo tanto, Él es nuestra Pascua, dice la bendita Escritura, porque gracias a ese sacrificio, nosotros, dice, somos libres, nos hemos adquirido esa libertad, ya es esa libertad que viene de parte de Él, ya somos libres, ya no somos esclavos del enemigo, y el enemigo ya no nos tiene en sus prisiones de oscuridad, ya hemos sido rescatados del reino de las tinieblas al reino de la luz, del reino del odio al reino del amor, del reino de Satanás al reino de su amado Hijo Jesucristo. Él, con su mano bendita, su mano de poder, fue y nos tomó de esas tinieblas, nos rescató de esas prisiones, de esas cadenas que nos tenía el enemigo y nos trajo al reino de su Hijo amado. Esa es nuestra Pascua. Cristo es nuestra libertad. Gracias a Él. Él es nuestro gran libertador por excelencia. Bendito sea nuestro Dios. Y no solamente nos ha librado del pecado, dice la Biblia en el capítulo 8 de Romanos, sino nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Qué glorioso es esta bendita palabra. Nos ha librado de la ley. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Nos ha librado del pecado, dice la bendita Escritura, y nos ha librado de la muerte. Gloria al que vive por toda la eternidad. Vamos a Primera de Corintios capítulo 15, donde dice que la bendita Escritura que hemos sido libertados y que ahora qué es lo que nos espera al creer en el Señor Jesucristo, seguir las pisadas del Maestro, obedecer la bendita palabra de Dios, ¿qué es lo que nos espera? Perseverar, dijo el Señor Jesucristo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. El que resista hasta el fin, este será salvo. La vida, a veces tienes que nadar en contra de la corriente. Vienen vientos contrarios y a pesar de eso, perseverar, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es lo que dice la bendita Escritura. El que persevere, dice la santa palabra de Dios ahí en Apocalipsis cuando le escribe a una de las iglesias. El que persevere hasta el fin, así es lo que dice la bendita Escritura. Yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Bendito sea nuestro Dios. Así que hay esperanza, hay promesas hermosas para todo aquel que persevera. El que persevere, le daré un nombre nuevo, dice la bendita Escritura. Una piedrecita blanca y escrita en él un nombre nuevo. El que persevere, le daré de comer el maná escondido. ¿Cuántas bendiciones nos esperan? Porque Él lo ha prometido, por creer, por perseverar en Él. Primera de Corintios capítulo 15. Gloria a Dios. Como le digo, esto es el centro del Evangelio, la resurrección de Jesucristo. Ahora la Biblia dice que Él fueron las primicias, quiere decir que fue el primero, pero ahí vienen después vienen todos sus seguidores, todos los que han muerto en Cristo, porque eso dice la Escritura cuando habla acerca del arrebatamiento. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo, ahí está la palabra, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, si nos toca ese grande acontecimiento, gloria a Dios, y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor, toda una eternidad. Gloria a Dios.
capítulo 15, versículo 1 del Primera de Corintios, dice así la bendita Escritura. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, aquí está, mire, si retenéis la palabra que os he predicado, retenéis quiere decir que nunca nos salgamos de la obediencia, de la cobertura divina, que no nos salgamos bajo esa protección divina. Bendito sea nuestro Dios, por el cual os he predicado, dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y aquí está la palabra, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Duermen, entiéndase que aquí que duermen es que murieron, pero la Biblia dice que no están muertos, sino que ellos duermen. Gloria a Dios. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último, dice el apóstol Pablo, de todos como a un abortivo, me apareció a mí. Así que Pablo aquí, como él dice, él no se está contando entre los 12 que escogió Jesús, sino dice al último, como un abortivo, me apareció a mí. Vamos al versículo 10, pero mire lo que dice el apóstol Pablo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y eso es para cada uno de nosotros. Ya no eres tú, es la gracia de Dios en ti. Esa es la que actúa, es la gracia de Dios en ti, la que te hace ver las cosas celestiales, la que te hace ver las cosas espirituales, es la gracia de Dios en nosotros, en ti, en mí, en nosotros. Gloria a Dios. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Mucha gente hasta el día de hoy sigue incrédula todavía. Todavía dicen que en la tumba allí termina todo. Dice, hay que darle gusto al gusto y hay que darle vuelo a la hilacha, como dice vulgarmente. Total, allí en la tumba, ahí termina todo. Eso es lo que dicen muchos incrédulos. También dicen, oh, la vida es muy corta, hay que disfrutarla, hay que gozarla. Pero aquí la escritura me está diciendo otra cosa, que en la tumba no termina todo, sino que hay vida más allá de la muerte. Salmo 48:14, muy conocido, cuando dice la bendita escritura que este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará, ponga mucha atención, Él nos guiará aún más allá de la muerte. No es cierto que solamente me voy a llevar un puño de tierra y hasta ahí. No es cierto eso. No, la Biblia dice que hay vida más allá de la muerte, o bien a la condenación eterna, o bien a la gloria eterna con Cristo. Eso es personal. Eso ya depende de cada uno de nosotros, dónde quieres que vaya tu alma, dónde quieres pasar la eternidad. Es el tiempo de salvación. Dios te está ofreciendo, Dios te está la salvación. Él te está esperando con los brazos abiertos. Él está diciendo, y ven, hijo mío, ven, perdón, hija mía, ven a Él. Gloria a Dios. Seguimos aquí en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Y si Cristo no resucitó, versículo 14, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo,
al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo aquí? Inspirado por el Espíritu Santo. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, vana es con el sometimiento, vana es la obediencia total. Como dice aquí sigue diciendo, comamos y bebamos al fin que mañana moriremos. Pero como Él resucitó, esto cambia todo. Esto cambia todas las cosas. Cristo ha resucitado. Bendito sea nuestro Dios. Y por eso es que nosotros, con esa convicción que nos da el Espíritu Santo de Dios, sabemos que un día vamos a verlo cara a cara a nuestro Dios Todopoderoso, a nuestro Cristo de la gloria, nuestro Cristo de poder, nuestro Cristo vivo y maravilloso y poderoso. Versículo 20, 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Sabemos que desde allá del Génesis, en el huerto del Edén, por la Escritura lo sabemos, que la muerte entró porque el hombre le falló a Dios. El hombre le falló a Dios y allí por medio del pecado, y ahí fue donde entró la muerte a este mundo. Pero como dice la Biblia, el primer Adán, él murió, pero el segundo Adán, que es Cristo, él vino a recuperar lo que se perdió en el Edén. En el Edén se perdió esa de la vida eterna y Jesucristo vino a recuperar lo que se perdió en Adán, lo que era la vida eterna que se le había dado a Adán, ahora la perdió por el pecado, el enemigo. El enemigo ganó ventaja allí y ahí es donde entró la muerte también a este mundo. Por eso es que morimos. Pero ahora en Cristo hay esa esperanza de que Él recuperó lo que Adán había perdido. Así que el segundo Adán, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, cuando Él venga. Versículo 24. Estoy en Primera de Corintios capítulo 15. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Aquí está muy claro todo esto que les acabo de decir. Él ha destruido a la muerte. Él ha destruido al enemigo. La muerte no tiene más potestad sobre nosotros, ya no tiene autoridad sobre nosotros. Los que viven en Cristo van a vivir con Él toda una eternidad. Esta es la esperanza bienaventurado, gloria bienaventurada, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todo, en todos. Así que todo lo sujetó bajo sus pies. La Biblia dice que en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, sean visibles o invisibles. Quiere decir que hay un reino espiritual que no vemos, pero que ahí está, sean visibles o invisibles. Y empieza a decir una lista, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y oiga bien, y a Él se le sujetan todas las cosas, y por Él las cosas subsisten. Todo lo sujetó
bajo sus pies. Él reina, Él domina sobre todas las cosas, nuestro Rey, el que vive y reina por toda la eternidad. El Rey vive, el Rey de reyes, Señor de señores, Él vive, Él no está muerto, Él vive, Él no está aquí, dice la tumba está vacía, Él vive por toda la eternidad. Gloria a Dios. Versículo 35, 15:35 del primer libro, de primera carta a los Corintios. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Son las preguntas que mucha gente se hace. Pero aquí está la respuesta. Perdón. Bendito sea el Señor. En el versículo 48 está la respuesta. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Y si cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así, ponga mucha atención, porque esto es palabra de Dios. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Esto es glorioso, de que así como traemos la imagen del terrenal, pero ya con cuerpo glorificado, como dice la Escritura, vamos a llevar la imagen, dice la Biblia, del celestial. Nos vamos a conocer en la eternidad. Es lo que dice la bendita Escritura. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a mi Cristo de la gloria por esta bendita palabra. En el versículo 50 dice la Escritura, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. La carne y la sangre, o sea que el cuerpo, como dice la Escritura, fue tomado del polvo y al polvo volverá. Eso es inevitable. Allí, ahí, ya sea que cremen a la persona, de todos modos es polvo. A la tumba es polvo. Eres polvo. Eso es lo que somos, para que nadie se jacte delante de su presencia. Ahí el Señor quita toda soberbia, toda altivez, toda altanería, toda vanidad, todo lo que no le agrada a Dios. Allí el Señor dice, acuérdate que eres polvo y al polvo volverás. Este cuerpo va a volver al polvo, pero el interior, el hombre interior, como dice la Escritura, este va a ser glorificado. Y así como llevamos el cuerpo del terrenal, vamos a llevar un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, donde dice la Biblia que ya no habrá más llanto, no más tristeza, no más dolor. Así que este cuerpo va a ser glorificado, el cuerpo celestial, pero vamos a conocernos. Esto es glorioso, bendito sea nuestro Dios. Versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Note que aquí dice que aquí no dice que es una trompeta, como muchos piensan que las trompetas de los juicios de los ángeles. Esta no es una trompeta de ángel, esta es la trompeta de Dios. Es Dios mismo, que dice la Escritura que Él mismo va a tocar la trompeta, y los que estén llenos del Espíritu Santo van a oír esa trompeta cuando Cristo venga en gloria por su pueblo amado. Se va a tocar la trompeta, no trompeta de ángel de los juicios finales, no es así, sino la trompeta de Dios, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Es muy diferente cuando se toca la trompeta de Dios. Entonces es cuando dice la bendita Escritura, los muertos serán resucitados incorruptibles. Ya no vamos a estar en este cuerpo, en esta carne corrupta, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y aquí esto es como una burla para la muerte. Porque mire lo que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Buenas noticias, buenas noticias.
tu alma, tu espíritu no se van a quedar allí en esa tumba, sino que un día va a resucitar, un día te vas a levantar de entre los muertos, el día de la resurrección de los muertos que está señalado un día. Vamos a resucitar y entonces nos encontraremos con nuestro Dios Todopoderoso en las nubes, dice la Escritura, y así estaremos para siempre con el Señor. Así que más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice que el aguijón de la muerte es el pecado, pero Él nos ha librado del pecado y de la muerte. Bendito sea nuestro Dios. Cuando Él resucitó a Lázaro, Él hizo esta declaración que sigue como un estruendo a nivel mundial. Esa voz del Señor Jesucristo que te está diciendo y le está diciendo a toda la humanidad: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta es la esperanza bienaventurada que tenemos todos los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, que Él es la resurrección y la vida, y los que hemos creído en Él, aunque estemos muertos, viviremos. Esto es lo glorioso. Para eso Él resucitó, para darnos esa vida eterna. Él llevó el pecado de todos nosotros para darnos la vida eterna. A Dios sea la gloria, a Dios sea la magnificencia, a Dios sea el poderío por toda la eternidad. Él vive, Él vive, Él vive para siempre. Bendito sea nuestro Rey Todopoderoso. Él resucitó tal como Él lo dijo. Y si Él vive, nosotros también viviremos. Así que el que está en esta tierra adora al Dios Todopoderoso. Ahí está la declaración en el libro de Romanos, donde dice la Escritura: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, ya somos del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que creímos, si perseveramos en esta enseñanza, esa doctrina de Jesús, entonces ya tenemos la vida eterna desde que creímos. Desde que creímos. El punto es perseverar, perseverar. Pero tú eres eterno desde que creíste. Si perseveras, perseveras, perseveras. Jesucristo ya dice la Biblia que nos compró a grande precio. No con perlas preciosas, no con diamantes, no con oro, no con plata, sino con su sangre preciosa, que es más valiosa que todo el oro del mundo. La sangre de Jesús no tiene precio. Sin sangre no hay redención. Sin sangre no hay justificación. Sin sangre no hay vida eterna. La sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo somos justificados, y la sangre de Jesucristo que nos va a librar de la ira venidera, dice la bendita Escritura. Así que el sacrificio de Cristo en la cruz no fue en vano. Era necesario ese momento, pero Él ha resucitado. Él ha resucitado, primicias, dice la bendita Escritura. Él fue el primero que resucitó. Ahora vamos nosotros detrás de Él. A todos los que han muerto en Cristo, ellos esa esperanza, y Él es fiel. Él no miente. Él es verdadero. Palabra fiel es esta, dice la bendita Escritura. Le damos toda la gloria a Dios. Regocijémonos, gocémonos, dice la bendita Escritura. Acerquémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Dios, porque Él hizo, hace y seguirá haciendo maravillas con todos nosotros. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por toda la eternidad. Estamos contentos, somos felices, porque el Cristo de la gloria vivo vive dentro de nosotros. Él está aquí. Su presencia gloriosa está aquí. Gloria a Dios. Y está en sus hogares. La presencia de Dios. El Salmo 91, ahí que estén bajo la cobertura divina. Sean bendecidos. Gloria a Dios.